Para hablar de la historia del estadio de Vélez Sarsfield, tenemos que hablar del hacedor de todo, José Amalfitani. José Amalfitani nace en 1894, en el centro porteño de la ciudad de Buenos Aires, entre la avenida Corrientes y avenida Callao. De niño trabajó en diversos oficios, entre esos ayudando a su padre con tareas de construcción. Cuando crece se dedica al periodismo y empieza a tener gusto por el fútbol. Seguía varios equipos del país, pero el que más le despertaba interés era el Club Atlético Vélez Sarsfield. El equipo fue fundado en 1910. Tuvo su primera cancha en el barrio de Mataderos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En 1913, José Amalfitani confirma su amor por el equipo al hacerse socio del Club Atlético Argentinos de Vélez Sarsfield, nombre que recibía el equipo para ese entonces y que ese mismo año cambió su nombre, removiendo la palabra Argentinos y quedando así Club Atlético Vélez Sarsfield. En 1914 la cancha de Vélez se trasladó al barrio de Villaluro y 5 años más tarde, en 1919, Vélez Sarsfield asciende a Primera División, hecho histórico que motivó 3 años después al inicio de la construcción de lo que sería el estadio del club. Gracias a su vinculación desde muy niño con las tareas de construcción, a través de su padre, Amalfitani fue el maestro mayor de obras, además de trabajar como columnista para el diario La Prensa y participar activamente en el club como socio y dirigente. En 1923 asume la presidencia del club y gracias a toda su gestión se inauguró el primer estadio del equipo en Villaluro, llamado el Estadio de Madera, el cual tenía una sola tribuna con techo construido todo en madera. Amalfitani fue presidente hasta 1925 y a partir de ahí se distanció del fútbol, pues su matrimonio ese año lo impulsó a consolidarse como empresario de la construcción. Los últimos años de la década del 1920 y los inicios de 1930 estuvieron marcados por la aparición de otros clubes y la consolidación del fútbol profesional argentino. Con esto, los otros 17 equipos de la época empezaron a visitar el Estadio de Madera, en donde Vélez tuvo muy buenas actuaciones, lo que lo llevó a recibir el sobrenombre del Fortín de Villaluro, dado que era muy difícil ganar allí para los equipos visitantes. En 1935 ocurre un hecho histórico en el fútbol argentino, del cual el Fortín de Villaluro fue el protagonista. Por primera vez se jugaba un partido en horario nocturno en Argentina, el cual tuvo lugar en el estadio de Vélez Sarsfield. Todo esto dado los esfuerzos de los dirigentes de la época que adquirieron los equipos de iluminación para poder jugar en las noches. En 1940 empezarían los problemas para Vélez, año en el que descendió por primera y única vez en su historia. Pero esto no era lo peor. Ese mismo año, Vélez recibió un duro golpe. El terreno sobre el cual habían construido el estadio fue solicitado. Así que literalmente el Club Atlético Vélez Sarsfield se quedaba sin estadio y debía trasladarse de predio, sumado a que muchos socios del club dejaron de serlo debido a la crítica situación. El descenso, el desalojo de la cancha y la pérdida de socios harían que el equipo entrara en crisis. Este fue el panorama que encontraría el nuevo presidente de Vélez Sarsfield, que no podría ser otro que José Amalfitani. Sí, el mismo que años antes había sido presidente de Vélez y había construido el Fortín de Villaluro, volvía a ganar la presidencia del club en enero de 1941. Tuvo que hacer grandes esfuerzos para que el club pudiera seguir existiendo, pero la urgencia inmediata que debía atender era la consecución del estadio en donde el equipo pudiera jugar sus partidos como local. Es en ese momento cuando, a través de la gestión de Amalfitani, Vélez logró adquirir unos terrenos en el barrio de Liniers. Las primeras tareas fueron de asentamiento del terreno, en donde muchos camioneros y transportadores de la zona fueron invitados por el mismo presidente a descargar escombros a cambio de plateas en el estadio una vez estuviera construido. Todo esto tomó alrededor de 1 año y medio, y mientras esto ocurría, Vélez jugaba sus partidos como local en cancha de Ferrocarril Oeste en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. La construcción del que sería el nuevo estadio de Vélez empezó en 1942, una vez finalizaron las tareas de asentamiento del terreno, y su inauguración se daría 1 año más tarde, el 11 de abril de 1943, en un partido amistoso contra River Plate.
Durante la construcción del estadio hay un dato curioso e interesante que fue la instalación de sus graderías, pues estas fueron exactamente las mismas que hicieron parte del anterior estadio de madera, que además fueron trasladadas tabla por tabla al nuevo terreno a pie. Sí, a pie. Todo esto como consecuencia de la escasez de neumáticos y déficit de transporte en Argentina a causa de la Segunda Guerra Mundial. Ya con las finanzas saneadas y estadio propio, el equipo logró el ascenso a final de ese mismo año, en noviembre de 1943. Ya en Primera División, en 1944, empezaron la construcción de otra tribuna, con capacidad para 10.000 personas, además del gimnasio y la sede. Ya en 1946 se toma la decisión definitiva de comprar los terrenos en donde estaba la cancha de Liniers. Y en noviembre de 1947, Vélez juega por última vez en la cancha de madera, y a partir de 1948 y durante los siguientes 3 años, Vélez jugaría sus partidos de local en canchas de diferentes equipos mientras su estadio de cemento estaba siendo construido. Ya el 22 de abril de 1951 se dio la inauguración oficial del estadio de cemento José Amalfitani, en donde Vélez Sarsfield jugó su primer partido como local contra Huracán. Desde esa fecha, este ha sido el estadio oficial del club, por supuesto con varias refacciones desde entonces. En ese momento, 3/4 del estadio estaban construidos con cemento, pero la platea norte todavía estaba construida en madera. Así era como 10 años después de la llegada de José Amalfitani como presidente de Vélez Sarsfield, el club logró tener su propio estadio. Sería hasta 1968 cuando Vélez gana su primer campeonato de fútbol argentino en su propio estadio. Y un año después, aunque el estadio ya era reconocido como José Amalfitani, fue en 1969 cuando por votación unánime de los socios, el estadio recibió de manera oficial el nombre de José Amalfitani, honrando el esfuerzo, dedicación y amor de su presidente, que un año más tarde lamentablemente fallecería a sus 75 años a causa de un cáncer de pulmón ocasionado por el cigarrillo. A partir de ese momento, el estadio tuvo más modificaciones, además de ser sede de importantes eventos deportivos. En 1969, el mismo año de la muerte del presidente José Amalfitani, el estadio que llevaba su mismo nombre finalizó su construcción, en donde la platea norte pasó de estar construida en madera a ser construida en cemento. Asimismo, las luces del estadio fueron instaladas 3 años después, en 1972. Ese mismo año, el segundo nivel de la platea norte fue construido, habilitando más capacidad con miras al Mundial de Fútbol que se jugaría en Argentina 6 años después, en 1978, y del cual el estadio sería una de las 6 sedes dispuestas. Previo a dicho Mundial, se construyó una nueva platea en la grada sur, y para ese momento su capacidad llegaba casi a los 50.000 asistentes. Para el Mundial de 1978 celebrado en Argentina, el estadio fue sede de 3 partidos de la fase de grupos, los cuales fueron Austria-España, Austria-Suecia y España-Suecia durante junio de ese año. Después del exitoso Mundial para Argentina en 1978, el estadio José Amalfitani permaneció por un poco más de 20 años sin ninguna remodelación, pues ya contaba con todas sus tribunas en cemento, las plateas norte y sur construidas, incluyendo el segundo nivel para cada una, además de su iluminación. Fue hasta el año 2001, cuando se celebró en Argentina el Mundial de Fútbol Sub-20, que se tuvieron que hacer adecuaciones al estadio para cumplir con lo solicitado por la FIFA. Entre estas adecuaciones se destacan las mejoras al campo de juego, la ampliación y modernización de vestuarios para los equipos y árbitros, la mejora en la señalización de salidas de emergencia en las tribunas y acceso en general, así como también las mejoras en la iluminación del estadio. Cabe destacar que el estadio de Vélez fue en donde se jugaron la mayor cantidad de juegos de ese mundial, con un total de 12, incluyendo los juegos de tercer y cuarto puesto y la gran final del mundial, en donde Argentina se coronaría campeón. 4 años después de ese mundial, el estadio José Amalfitani cambia totalmente su imagen, renovando el interior y el exterior con los colores del equipo. La última y más completa adecuación del estadio fue durante el receso que tuvo el fútbol profesional argentino durante el Mundial 2022, periodo en el cual se logró instalar un césped híbrido en el campo de juego,
adecuación con la que únicamente cuentan los estadios de Estudiantes de La Plata y River Plate en Argentina, además de todos los estadios de la última Copa del Mundo que se jugó en Qatar y algunos estadios de Europa como el Santiago Bernabéu, el estadio del PSV holandés y casi todos los de Inglaterra. Consiste en la instalación de 95% de hierba natural mezclada con 5% de fibra que previene lesiones de los jugadores y un mejor performance del balón. También hubo un cambio significativo en las plateas, el reemplazo de las sillas de más de 20.000 ubicaciones, las cuales no se cambiaban desde 1978, así como la desinstalación de la malla de alambre en la tribuna popular oeste, que fue cambiada por una baranda de seguridad. Es así como a lo largo de su historia, este estadio ha sido anfitrión de 8 de las 17 vueltas olímpicas de Vélez Sarsfield, en las que se destacan los campeonatos locales de los años 1968, 1996, 2005, 2009, 2011 y 2012, además del título de segunda división conseguido en el año 1943. Internacionalmente, Vélez fue campeón en su estadio de la Copa Interamericana y de la Supercopa en 1996. Y la más reciente, la Liga Argentina, obtenida en diciembre del 2024, la cual tuve la oportunidad de vivir en vivo y en directo desde el estadio. Fue una experiencia única que quiero compartir con ustedes, así que no se pierdan la segunda parte de este especial del Estadio José Amalfitani.